¿Murió realmente el hombre más buscado de México? ¿O estamos frente a una de las mayores cortinas de humo del narcotráfico? En las últimas horas, comenzaron a circular reportes explosivos sobre la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el temido líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que parecía una noticia definitiva, ahora está rodeado de misterio, silencio y muchas dudas. Una información que se difundió apunta a un escenario que podría cambiar por completo el mapa del narcotráfico en México. Según estos reportes, la muerte del líder del CJNG abriría una batalla interna por el control de uno de los cárteles más poderosos del continente. La muerte de Nemesio Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado expectativa, sobre todo por los acuerdos que el cártel Jalisco tenía con otros grupos criminales. Vea usted este trabajo de Alejandro Madrigal. La presunta alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, señalada por agencias de inteligencia estadounidenses y analistas, podría enfrentar su mayor prueba y más violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. De acuerdo con un reporte de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, fechado en 2025, la asociación entre estos dos grupos criminales permitió crear un supercártel para producir y distribuir fentanilo en Estados Unidos. La DEA advirtió que la colaboración entre el cártel y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, capacidad de armamento y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos. Destaca la presencia en 40 países. Quien controlaba los puertos de manera ilegal, Manzanillo, Lázaro Cárdenas principalmente, era Jalisco Nueva Generación. Quienes controlaban los laboratorios principalmente eran los Chapitos. Entonces era una alianza muy conveniente para estas dos organizaciones. Entonces cuando viene esta guerra civil entre la Malliza y los Chapitos, pues el cártel Jalisco Nueva Generación toma parte en esta confrontación para seguir controlando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La alianza criminal permite expandir el negocio del fentanilo a Estados Unidos vía los pasos fronterizos controlados por los Chapitos, como Tijuana, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora, y a su vez Ciudad Juárez, Chihuahua, dominada por el cártel Jalisco. Uno de los comandantes del cártel Jalisco, que están ahorita en la dirigencia, Audias Flores, fue el que negoció la alianza. Se repartieron territorios en México y en los Estados Unidos. También le permitieron al cártel Jalisco hacer uso de algunas rutas de los Chapitos que ya tenían trabajando de tiempo atrás, a cambio de hombres, armas y municiones que el cártel Jalisco iba a proponer a disposición de los Chapitos. Algunos analistas consideran incluso que parte de la reducción de 44% en los homicidios, presumida por el gobierno federal, estaría influenciada por los acuerdos entre el cártel Jalisco y los Chapitos para evitar confrontaciones. Sin embargo, el abatimiento de El Mencho detona una bomba de tiempo dentro de la estructura criminal. Analistas y estudios advierten el surgimiento de disputas internas por el control de la organización que tienen el potencial de un nuevo ciclo de violencia. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense de 2015, citado por la organización Inside Crime, indica que la captura de líderes criminales en México genera un aumento de hasta 30% en los homicidios, en un plazo de 0 a 6 meses, debido a la fragmentación de los grupos. Quien tiene el poder es el gobierno federal. Tienen su poder, información, teléfonos celulares, satelitales, laptops, agendas, notas de esos criminales. Entonces, ahorita tiene la delantera del gobierno federal. Entonces, se retraen para organizarse y sí, es muy probable, eso lo hemos visto en otras ocasiones, que la violencia se genera a partir de un cierto tiempo. Si esa alianza no reconocida por el gobierno mexicano se debilita, la baja en los homicidios corre el riesgo de ser súbitamente interrumpida. Pero si lo que hizo el Estado mexicano, el gobierno de México, hace unos días, fue aplicar una táctica de exterminio, entonces a los narcos solo les da dos opciones, matar o morir. Y frente a esa perspectiva, seguramente los narcos lanzarían ataques de narcoterrorismo en México, tal y como ocurrió en Colombia en la década de los 90.
Para los analistas, negar el pacto es ignorar la reconfiguración criminal que permitió al Cártel Jalisco no solo expandirse hasta el sector turístico, sino ampliar sus negocios de tráfico de drogas y personas hasta el huachicoleo y extracción de mercurio. Los países andinos, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, son países riquísimos en oro. Y para poder extraer el oro, separarlo de las piedras sucias de la tierra, se necesita el mercurio. La Agencia de Investigación Ambiental estadounidense detectó que el Cártel Jalisco Nueva Generación contrabandeó desde Querétaro 200 toneladas de mercurio de 2019 a 2025, lo que le habría generado $8,000 millones en oro extraído de forma ilegal, una diversificación que la autoridad parece no tomar en cuenta. Este producto es tan valorado por las bandas criminales andinas, peruanas, colombianas, que el Cártel Jalisco Nueva Generación se comprometió al traslado de este material a cambio de ¿qué? De cocaína proveniente de los países andinos. El CJNG no es cualquier organización criminal. Durante años se ha consolidado como uno de los grupos más violentos, estructurados y con mayor presencia internacional dentro del narcotráfico. Controla rutas estratégicas de drogas, armamento y dinero que se extienden desde México hasta Estados Unidos y otras partes del mundo. Por eso, la posible desaparición de su líder genera una pregunta clave. ¿Quién tomará el control ahora? Dentro de las estructuras del cártel existen distintos grupos y operadores que podrían intentar llenar el vacío de poder. Y en el mundo del narcotráfico, cuando un líder desaparece, lo que sigue suele ser una guerra. Si la muerte de El Mencho se confirma oficialmente, México podría entrar en una nueva etapa de reacomodo criminal. Históricamente, cuando un líder de cártel cae, ocurren 3 escenarios. 1. Fragmentación del cártel. 2. Luchas internas violentas. 3. Expansión de otros grupos rivales. Esto podría abrir espacio para que otros cárteles intenten apoderarse de territorios estratégicos. Y eso significa una sola cosa: más violencia y más tensión en varias regiones del país. Este posible cambio en el liderazgo del CJNG no solo impacta a México. También tiene implicaciones en toda América Latina y en la seguridad regional. Porque los grandes cárteles hoy funcionan como estructuras transnacionales. Por eso, cualquier movimiento dentro del CJNG es observado de cerca por gobiernos, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad de todo el continente. Pero aquí viene la gran pregunta. Si realmente murió El Mencho, ¿por qué no hay confirmación oficial contundente? ¿Estamos frente al fin de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo? ¿O se trata de una estrategia para reorganizar el poder dentro del cártel? Lo cierto es que cuando hablamos del CJNG, nada es tan simple como parece. Y lo que ocurra en los próximos días podría cambiar el equilibrio del crimen organizado en toda la región. En el mundo del narcotráfico, cuando un líder desaparece, el verdadero peligro apenas comienza.